darse simplemente sus extremos o bien mantenerse en posición por medio de roscas, cuerdas con tuercas. El esfuerzo de diseño nominal a tensión del AISC para varillas roscadas F sub NT se da en la tabla J3.2 del AISC y es igual a 0.75 F sub U. Esto se aplica al área total A sub D de la varilla calculada con el diámetro mayor de la rosca, es decir, el diámetro de la extremidad exterior de la rosca. Entonces, el área requerida para una carga específica tensión puede calcularse como sigue. R sub n es igual a F sub m por A sub d, lo cual es igual a 0.75 por F sub u por A sub d. Listo. Hay un momentico, un momento ahí. Creo que hay un ejemplo. Aquí, mire. ¿Cuál diámetro tomo? Este es el diámetro del cuerpo, este es el diámetro de la rosca. ¿Cuál diámetro me está diciendo que tome, Juan José? Coral. Era A sub d. Mire, si yo trazo por aquí, esas es las puntas de ¿qué? De la rosca, ¿cierto? ¿Sí? Listo. Tengo otra medida que es ¿cuál? Por aquí, mire. Ese es otro diámetro. ¿Listo? Esa es la parte superior de la rosca, esta es la parte inferior de la rosca. Y tengo otro diámetro todavía. ¿Cuál es el otro diámetro? Este. Que es del cuerpo. ¿Sí o no? ¿Con cuál diámetro diseño, Juan? ¿El rojo, el azul o el cian? Creo que sería con el rojo. No recuerdo bien la definición que leí. ¿Quién nos ayuda? Ahí ver. Sí, ingeniero. ¿El azul vendría siendo menor que el cian? No sé, ni idea. Porque depende del fabricante. Yo diseñaría con el cian. Con este. ¿Sí? Ese es el cian. O azul, pues. Sí, ahí ver. ¿Me escucha, profe? No te escucho. ¿Mm? El cian o el azul. El azul, ajá, o cian, bueno, como quiera llamarlo. ¿Este de aquí? Bueno, pues vamos a leer entonces. Pero voy a copiar esta imagen. Si no se nos pierde. Espérame un segundo. Lo voy a copiar acá. Bueno, para que no se nos pierda. Y regresamos al libro. Lea otra vez, joven Juan José, pero lea, pero entendiendo. Lea, a ver. Listo, listo. A ver.
Cuando se usan varillas y barras como miembros a tensión, pueden soldarse simplemente sus extremos o bien mantenerse en posición por medio de roscas. Hasta ahí está claro, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué me dice? Me dice, ¿puedes soldarlas? O puedo utilizar roscas para asegurar la conexión. Listo. El esfuerzo del diseño nominal a tensión Hasta del ahí. Ahí. AI. Cuando me habla del diseño nominal, atención, ¿de qué me está hablando? Mm, la resistencia que puede brindar al Pero esfuerzo cuando es nominal, es la de F sub Y. no, acuérdese. ¿Qué significa nominal? ¿Qué será nominal? Alejandro Castro. Todo está multiplicado por el factor phi. No está multiplicado por el factor phi. Exactamente, el factor de reducción. Siga. Del No es el último. AISC y de la ISC para varillas roscadas F sub NT. Listo. ¿Qué es este FNT? Es el esfuerzo de fluencia. ¿En dónde? ¿En qué parte de la varilla? Juan José. En el extremo En la rosca. es una rosca. ¿Listo? O sea, él dice, mire, el esfuerzo en la conexión o en la rosca va a ser FNT. Listo. Siga leyendo. Bueno, que sea en la tabla J3.2 de la ISC. Y Ajá, aquí es viene lo igual importante. ¿Y es igual a qué? 0,75 F sub U. O sea, si yo no tengo esta tabla, no hay problema, ¿cierto? ¿Qué hago? Se multiplica F sub U por 0,75. ¿Y cuánto vale el FU? ¿Cuánto vale? Depende del acero que se esté utilizando. ¿Y cuál acero hemos utilizado? Grado 50, ¿qué otro? El grado 50, ¿cuánto es el FU? ¿Cuánto? El otro, Juan José. Ahí en los ejercicios lo tienen. 65, profe. ¿65 o 68? Del de 50 yo tengo 65. 65. En un ejercicio creo que aparecía 68, ¿era? Y el A36, 58. 58. Entonces, la resistencia, el FNT de una varilla roscada, puedo tomarlo como 0,75 LFU. Listo. ¿Con cuál área? Aquí me está diciendo. Dice, este valor multiplíquelo por el área total A sub D de la varilla. ¿Cuál es el AD? El área de la varilla, con base en el diámetro está este, ¿cierto? Dice, de la varilla calculada con el diámetro mayor de la rosca. O sea, diámetro mayor de la rosca. Estoy en la rosca y tengo dos diámetros. Este que es pequeño y este que es grande. ¿Con cuál diseño? El mayor. O sea, con los
con el diámetro de afuera, con el pico. Entonces cojo un calibrador, mido el diámetro externo en la rosca, no me habla del cuerpo, en la rosca, y ese va a ser el diámetro. Y con ese diámetro calculo el área. ¿Listo? Con el diámetro, es decir, dice, el diámetro de la extremidad exterior de la rosca. Entonces, el área requerida para una carga específica a tensión puede calcularse de la siguiente manera. El phi va a ser 0.75. Con eso calculo la resistencia última. Ojo, resistencia última. Entonces ya no hay problema. Si este lo multiplico por 0.75, calculo la resistencia última. Si no multiplico por 0.75, estoy con la resistencia nominal o la de servicio, o la de trabajo, si quiere llamarla. Eso es todo. Bueno, hago una pregunta. Uno normalmente compra una varilla lisa. ¿Listo? Y eso ya me ha pasado con revisión de diseños. Cuando son varillas especiales, uno compra la varilla y la manda a roscar en el extremo. Entonces manda a comprar una varilla de media, el diámetro que sea. ¿Listo? Relleno, a ver, vamos a ver, relleno. Así. Listo. Relleno, este es... Este es relleno. Bueno, listo. Ahí. Entonces, cuando yo le mando a hacer rosca, la rosca queda como esta, mire, con unos picos. Entonces, en ese caso, ¿con qué diámetro diseño ahí? Porque aquí se me va a bajar, se va a hacer un pico aquí. ¿Sí? ¿Sí me explico? Dagoberto o Gabriel. ¿Tomaríamos Gabriel. el diámetro del cuerpo? Es el mismo diámetro del cuerpo, ¿sí o no? Sí. Listo, entonces hagamos un ejercicio. Supongamos que yo compro una varilla en acero A36 de diámetro. Siga. Siga, siga. Espérame un segundito, jóvenes.
Listo, jóvenes. Siga. Esperamos. Bueno, listo. Entonces, mire, diámetro de media pulgada. ¿Listo? Las roscas normalmente... bueno, no más. Eso es toda la información que me da. Calcular la resistencia del elemento. Listo. ¿Cuánto aguanta una varilla de esas? Vamos a ver. FY y FU de la 0 a 36. ¿Cómo es 36? Son 36 Kepler. KSI, ¿cierto? ¿El FU dijimos que era cuánto? ¿Cuánto me dijeron que era? 58. 58 KSI. El diámetro. Media. O 0.5. Uy, ya se dañó esto. Pulgadas. El área. ¿De quién? Del diámetro en función de la varilla, ¿no? Entonces, ¿cómo es? El área. Pi por diámetro al cuadrado. Y todo esto dividido entre 4. Si se desconecta, se vuelven a conectar. Listo. ¿Sí? ¿Sí está bien? Listo, ¿qué más? Ya puedo calcular, ¿cierto? Rn. Entonces, Rn me dice que es igual. Multipliqué el área por el FU y por 0.75, que es la resistencia de la varilla. ¿Esto en qué está? En kilolibras. ¿Sí o no? Y el phi Rn, ¿a qué va a ser igual? A 0.75 por este. ¿Listo? Kilolibras. ¿Sí, jóvenes? Esto es kilolibras. En toneladas, ¿a cuánto equivale? ¿Qué hago? Lo multiplico, lo divido. Julián. Julián. Sí, profe. Eso en kilogramos, ¿a cuánto equivale? A ver. Pues tocaría pasarlo a toneladas, ¿no, profe? O a kilogramos, como quiera. A ver.
Tocaría, a ver, ¿Cuánto equivale? Ayúdame rápido porque si no... Era igual el AD. ¿Perdón? ¿A qué era el igual el AD? ¿Qué es AD? Sí. Ah, aquí hay un error, es media... AD es el área de la parte roscada. ¿Qué fue? ¿Nada? Claudia, ¿cuánto es? Tendría que multiplicarlo por, serían 454. Eso queda. Esos son kilogramos fuerza. Listo, A kilogramo ver, fuerza. perdón, profe. Sí, son kilogramos fuerza. Para Listo. toneladas tocaría dividir O sea, si lo quiero en toneladas, entre 1000. listo. O sea que una varilla roscada de media pulgada, ¿cuánto aguanta? ¿Este de dónde es? Este valor. De la rosca. De la rosca. ¿Qué nos falta chequear? El cuerpo. El cuerpo nos falta. ¿Cierto? ¿El cuerpo qué área tiene? Entonces, muy sencillo. Va a ser igual a 0.9 por FY por el área. Eso es 6.36. ¿Qué unidades? Kilolibras. ¿Listo? Entonces, este numérico por 454 y lo divido de una vez entre 1000. Toneladas. Entonces, ¿cuánto aguanta la varilla? Entonces, la varilla resiste una carga a tensión ¿de cuánto? En toneladas. $2.89 toneladas. ¿Quién falla? ¿Cómo es que tenemos que decir? Listo. Entonces, ojo con las varillas. ¿Por dónde van a fallar? ¿Por la rosca? Bueno, oiga, y raro, ¿no? Uno debería pensar que fallan por la rosca, ¿sí o no? ¿Y por qué no fallan por la rosca? Ah, por eso le pregunto. ¿Mm? ¿Por qué no falla por ahí? Piensen, piensen. Un minuto y nos desconectamos. Se vuelven a conectar, ¿no? Rápido, Dagoberto. No sé, de pronto la longitud. Señor. Por la longitud, tal vez. El cuerpo tiene mayor longitud. Sí, pero si la rosca le reduce esa área transversal. Es que claro, sería por la rosca, pero no se me ocurre por qué no falla por ahí. A ver, piense por eso.